Hola, hola, ¿cómo les va a todos ustedes? Empiezo así tranquilo, ¿saben por qué? Porque la semana es hiperintensa, hiperkinética. El comportamiento de un electrocardiograma tiene la economía, tiene la política, todo se cae, todo sube. Y bueno, vamos a tomarnos un espacio, el espacio que tiene Feedback, para el primer bloque hablar de los escenarios políticos. Tenemos un analista de lujo, ya lo voy a presentar en instantes. Y en la segunda parte, dos empresarias, dos líderes, referentes de distintas actividades económicas que nos van a contar. Una del sector maderero, otro del sector caucho, y referentes. Nos van a contar la actividad, cómo están viendo los escenarios, las perspectivas que tienen hacia el futuro y todos los desafíos que implica sobrevivir en este electrocardiograma, y me refiero a la volatilidad, si les gusta, que tiene la República Argentina. Lo estamos presentando ahora. Julián Libonati, uno de los integrantes, director de la consultora 3.0. Julián, un placer que estés acá. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la invitación. Se pone muy serio Julián Libonati. Soy una persona seria. En los números, la consultora 3.0 es muy seria. Anticipó varios escenarios. Por ejemplo, cuando fue la previa con Sergio Massa, anticipó la tendencia positiva hacia Javier Milei. Anticipó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires que había un 15% del electorado de Javier Milei que no lo votaría o que no sabe si lo votaría. No cuánto a qué lugar se trasladaba, pero dio esa tendencia. Por eso yo espero que ustedes también estén atentos a ver qué nos cuenta Julián Libonati. ¿Qué tal? Bueno, me parece que hay una pregunta dando vuelta después de todos los casos que estuvimos viendo, todas las noticias de una semana particularmente convulsionada, que es ¿cuál es el efecto político electoral de todas estas situaciones, todos estos hechos, de todas estas noticias? Nosotros estamos haciendo algunos relevamientos cuantitativos y cualitativos y tenemos algún tipo de indicio respecto de cómo está viviendo o cuál es el efecto político electoral en la opinión pública en el electorado. Y sorprendentemente no estamos viendo caídas significativas o relevantes en las aprobaciones, en los indicadores de aprobación del gobierno nacional, o eventualmente en el desempeño electoral. Si uno se tuviera que imaginar o representarse cuál era el efecto, cómo impactaba, cómo pegaba en la opinión pública en el electorado todas estas últimas 2 semanas, nada, uno hubiese dicho que es un gobierno que se desmorona. Y significativamente, o por lo menos extrañamente, nosotros estamos viendo que esos indicadores claves del gobierno nacional, del posicionamiento del gobierno nacional, se mantienen relativamente estables. Te doy un ejemplo. A ver. Antes de todos estos hechos, la semana pasada nosotros teníamos al gobierno nacional en una aprobación de cerca de 41 puntos. O sea, 4 de cada 10 argentinos aprobaban la gestión del gobierno nacional. Hoy a la tarde estábamos procesando una base de datos de una encuesta que se realizó durante el fin de semana. O sea, en el ojo de la tormenta. En el ojo de la tormenta, José Luis Espert. En el ojo de la tormenta, y nos daba que cerca de 42% de los argentinos aprobaba. O sea, no hay diferencias significativas o relevantes en cuanto a la aprobación entre una escena previa y posterior. Nos lleva a pensar que el piso del gobierno nacional es ese volumen. Así que me parece relevante pensar esa dar ese dato. Bien. Voy a confesar, siempre hay que citar la fuente sos vos. Javier Milei se lleva la marca, ¿o no? Claro. Y acá tenemos una foto. A pesar de todo, desaparece de la foto José Luis Espert y Javier Milei se lleva la marca. Voy a la foto número 2 porque la frase es tuya y vemos esta marca de Javier Milei. Inclusive por muchos medios aliados que simpatizan con él, criticando esto. De alguna manera, ¿no rejuveneció el núcleo duro con esto? No, absolutamente. De hecho, si ponderamos estos datos que te estaba dando, que bueno, no hay en términos cuantitativos algún efecto electoral o político directo en términos de intención de voto, pero sí había un efecto en cuanto a la conversación pública. Y la moral también. ¿Qué pasa? La moral, la conversación pública. ¿Qué pasaba en las calles? ¿Qué pasaba en los chats? ¿Qué pasaba en Twitter? Aquellos que tenían alguna tendencia más proclive
al Gobierno Nacional o a la Libertad Avanza estaban silenciados. Sus gestos, que eran parlantes, que hablaban mucho antes de estos casos, estaban en el silencio, en una espiral del silencio. Bueno, eso es bastante difícil, o esa situación es particularmente difícil en una campaña electoral. En una campaña electoral vos tenés que salir a hablar con todo el mundo, darle un volante, hablar, un candidato tiene que ir a los medios. La situación de estas últimas semanas impedía hacer campaña electoral. Bueno, la foto que están viendo, ese gran evento, ese gran show, tiene ese efecto político. Esa capacidad de desmarcar una determinada situación. Desmarcar, salir de la marca, salir de la conversación que estaba dirigida en una especie, o por lo menos en una serie de temas que no eran proclives para la libertad. Pero cuando vos decís, está bien, salir de la marca, pero en el mientras tanto, no hay problemas económicos. En el mientras tanto, no se están vendiendo dólares en exceso, ya sea del Tesoro, todavía no entramos en la zona más delicada que sería del Banco Central. Mientras tanto, los aportes que hizo el sector agropecuario, ese adelanto, que representó aproximadamente 1.500 millones de dólares de reducción de los ingresos a las arcas del país, solamente lo ven los analistas. Discúlpame, te la cambio. El votante la ve de otra manera, mientras que la inflación le da el 2, por ahora no la ve. Es en parte lo que estás diciendo. Es como una idea, hablas de la economía y los votantes, los ciudadanos, piensan en economía, pero no en esos términos. Hay como una operacionalización de esos términos económicos. ¿De qué hablan? De la micro, de no llego a fin de mes. Bien, esa es una. Y esa es una, ¿y qué? Es una operacionalización en términos económicos. Ahora, toda esta macroeconomía, esta idea de la relación entre Trump y el dólar, es algo que por ahora le está pasando por el costado al votante medio. Bien. Sí, el tema sensibilizador, el que genera conversación, adhesión al hablar, el tema de la economía es, mirá, el 15, de hecho, estos son verbatim de los grupos focales que hacemos nosotros, el 15, te dicen el 15 de cada mes, se me acaba la plata. Entonces, toda esa macroeconomía, todo ese diálogo, toda esa conversación en cuanto al dólar o a cuestiones, la gente lo habla en términos más sencillos, es ¿llego o no llego? Bien. Preocupaciones generales, porque en la época, teníamos todas las encuestas de ustedes, la época de la inflación del 10-8%, bueno, el indicador este mes va a ser un poco más alto, pero mientras tanto, también entrevistando al sector empresario, muchos me dicen, afines o no afines al gobierno, tenemos que aprender a trabajar sin inflación, no a estoquearnos y en función del estoqueo manejamos menos la estructura de costos. Dicho todo esto, ¿sí? ¿Qué desafíos ves del punto de vista político en un resultado favorable? Favorable, vamos a llamarlo de empate, ¿sí? De Javier Milei. Bueno, te doy un dato. Vos mencionaste la inflación. Al comienzo del gobierno de Javier Milei, 7 de cada 10 argentinos decían que el principal problema del país era la inflación. De hecho, nos daba 66%. Hoy, en la última encuesta, creo que daba 12%. Entonces, hubo un cambio, ¿sí? Un approach en cuanto a ese tema y un reconocimiento de la opinión pública en cuanto a la capacidad de solucionar eso. Bueno, cuando se percibe que se soluciona un tema, la gente no se agota. Sí, busca otro. Busca otro. Y todos estos términos o estas problemáticas microeconómicos empiezan a solapar a la opinión pública. Ahora, otro dato, la preocupación con todas estas temáticas también está cambiando el chip. ¿Sabés cuál es hoy el principal problema percibido? No. Y por lejos de los argentinos, la corrupción. Hay un 55% de argentinos, 50% de argentinos que percibe que la corrupción es el principal problema. Bien. Y esto no es necesariamente un término de, o un problema, o se representa en términos de que hay políticos que están robando, sino es la idea de que los políticos no están solucionando los principales problemas que tiene un ciudadano promedio. Entonces, la corrupción como principal problema tiene que ser leído en esos términos, en términos de que una parte sustancial de la opinión pública del electorado percibe que hay cierta desconexión entre político y ciudadanía. Bien, entonces cerramos con esta. Bien, dijiste la corrupción. Bien. Entonces, escenario 1. Vamos al votante oscilante, el que en su momento, cuando ganó Cristina con el 54, que nadie se acuerda, o como ganó Javier Milei, que también muchos no se acuerdan con el número que ganó Javier Milei. Ese votante oscilante,
¿La corrupción qué efecto? Bueno, al final son todos corruptos. Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Son todos corruptos? Bueno, voto al menos malo. Pregunta 3. Bueno, ya que vi que una nueva generación que apareció también está atada por la corrupción, directamente no voy a votar. Bueno, diste la clave. De hecho, ese votante es el votante particularmente desganado. Nosotros hoy estamos preguntando cuántas ganas tiene de ir a votar. Y hay una parte, o hay perfiles de voto que no tienen ganas de ir a votar. El votante de Patricia Bullrich, por ejemplo, está desanimado. Cuando le preguntamos cuántas ganas tiene de ir a votar, nos dicen que tiene pocas ganas. ¿Con qué probabilidad va a ir a votar? Pero hay que ver si el votante de Patricia Bullrich... esa es la clave del gobierno nacional. Bien. Yo te decía que hay cerca del 40% de argentinos que aprueban la gestión del gobierno de Javier Milei. Ahora, el efecto de sentido que tienen que lograr es que ese 40% vayan a votar. Le tienen que dar motivos para que vayan a votar. Y eso va a explicar el contorno electoral de la próxima elección. Si esos votantes van a votar, si ese votante de Patricia Bullrich más blando, si ese más empardado, más que favorable, va a ser un escenario más empardado. Ahora, si ese votante el día de la elección se queda en la casa, ahí hay más probabilidades de un triunfo del peronismo de Fuerza Patria. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Señores, un pequeño corte en el próximo bloque. Sí, vamos a ver dos empresarias y que nos cuenten su realidad, ¿no? Fíjense, lo macro por un lado y la micro va por otro lado. ¿Sí o no? Lo sabrán en instantes. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. El 9, 10 y 11 de octubre, en el Golden Center, la Confederación Farmacéutica Argentina realiza su Congreso Farmacéutico, año 2025. Es el año de la farmacia asistencial. Tu salud, nuestra prioridad. Como les planteé en el bloque anterior, con dos empresarias, Constanza, del sector caucho. De caucho, empresaria, representa también a la Unión Industrial de La Matanza, y acá me acompaña Sofía Solasni, ¿no? Salasni. Salasni. Sofía, ¿qué sector? Madera. Maderero. Bien. Entonces, para ambas, bueno, también sos profesora del SEMA. En realidad soy pro tesorera. ¿Del SEMA? Sí, SEMA Joven. y soy presidenta de SEMA Joven. SEMA Joven, bien. Exacto. Comienzo contigo. Y con ambas una pregunta muy importante que los empresarios que nos siguen acá en el programa quieren escuchar cada sector, cada actividad. Tu sector. ¿Cómo estamos? Actividad. Si querés hablarme, hagámoslo en lenguaje sencillo, capacidad instalada o capacidad ociosa y caída del consumo o no. Sí, estamos en una caída del consumo, estamos al 50%, digamos. La industria del caucho está dividida, ¿no? Lo que es neumático es por un lado y nosotros lo que hacemos productos en caucho es otro. Muy poca cantidad se compra. Y lo peor que nos está pasando es la cadena de pagos. ¿Ah, sí? Pasó de 60 a 90, de 30 a 60,
Bueno, y eso te hace unos agujeros bastante grandes que si vos no tenés mucha clientela o bajo y todo, no te alcanzan los costos para pagar, mantener la empresa abierta, ¿no? Pero yo te interrumpo, y cuando vos me planteás este diagnóstico actual, por ejemplo, en la época de alta inflación, ¿era el mismo comportamiento que ahora o no? Mira, yo tengo estadísticas de 2019 a ahora, y bueno, sin embargo, y nosotros vendemos en dólares, ¿no? Para tener una métrica. Claro. 2020, mismo mes, septiembre, 2023, 2024 parecido, 2025, en mi rubro, en mi empresa, el doble. ¿El doble de qué? El doble de ventas. Puede decir que, ¿no? Entonces hoy... O sea, vos me estás diciendo que en tu rubro creciste. Crecí. En unidades físicas, vamos a hablar de unidades físicas, después ponemos el dólar. No, nosotros estamos dedicándonos, bueno, eso también tiene que ver el empresario, no, nosotros nos estamos dedicando mucho a lo especial. Ah, ok. Entonces no se puede estandarizar. No se puede estandarizar. En y dólares, aparte, crecimiento. En crecimiento, porque esto, bueno, esto también tenemos que ver, ¿no? El tema del mercado. Alguien que quiere 3 piezas, no vaya a pedir a China que le fabriquen 3 piezas especiales porque se le rompió la máquina. Entonces yo abarqué, si bien antes hacía cantidad y un montón de cosas, me giré a tiempo, digamos. Entonces, trabajo mucho, porque el que quiere esa pieza, bueno, nosotros la producimos, pero también entendemos que hay mucho importado que viene de afuera, en los Orlin, ¿no? Los famosos Orlin y todo eso. Y bueno, hoy lo vuelvo a repetir, hay que salir a competir. Y no hay que mirarse el ombligo para adentro y cómo está la Argentina, si no tenemos un mundo complicado, un mundo competitivo. Bien. Y el que quiere estar en primera línea tiene que arriesgarse. Tiene que jugar en primera línea. Estamos jugando en la selección argentina, eso es lo que a mí me molesta mucho, ¿no? Más allá de que todos dicen, bueno, vamos para la derecha, vamos para la izquierda, acá somos todos argentinos. Obvio. Y todos los empresarios tenemos que sumar para realmente tener más trabajo y lo que más... Tuve una charla el otro día motivando a los chicos de la Universidad de La Matanza y me preguntaban, Constanza, pero bueno, ¿qué hay que hacer? Vos, trabajar por la excelencia. Que cada uno en su puesto de trabajo, que cada empleado, que cada empresario, y bueno, ojalá cada político trabaje para la excelencia y sacamos el país adelante, pues somos súper creativos, tenemos todo lo que necesitamos, lo que falta es un poco de actitud positiva. Muy bien, ¿eh? Bien. Sofía, te escucho a vos, sector maderero. Ustedes, o sea, lo que venden directamente confecciones, ¿no? Muebles confeccionados. Nosotros vendemos muebles desarmados en caja. Sí. Para lo que son grandes superficies, retails, todo venta mayorista. No Bien. vendemos directo. Bien, ¿y cómo está la venta mayorista? Y, o sea, cayó. Sí. Cayó bastante, pero bueno, en los últimos, yo creo que 2 meses hemos superado la venta de hace 2 años ya, que venía en caída. Se notaba mucho, porque en la época de... también lo que pasa es que esto es como... hay diferentes tipos de problemas. En un momento había problemas de abastecimiento, es decir, nos faltaban lo que nos faltaban eran insumos. Sí. Entonces también te impedía. Obviamente, la ruptura de la cadena de producción. Ahora la producción, o sea, tenemos capacidad ociosa claramente, y yo creo que una desventaja que tenemos y es que este país no tiene previsibilidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos una industria que podemos exportar y hemos exportado un montón. Sí. Pero cuando vos exportás, lo más importante es mantener un precio. Sostener el precio. Sostener el precio por mucho tiempo, porque si no ese cliente te cierra la puerta y no te la vuelve a abrir. Entonces, y conseguirlo te puede llevar 3 años, claro, 5 años. Y vos salir a buscar ese cliente también tenés que tener una estabilidad atrás. Claro. Entonces, ese también es otro problema. O sea, hoy empezamos a tener mucha más estabilidad y también nos permite, yo creo como algo positivo, es dejar de hacer costos. O sea, hacer... No, mejor dicho, hacer costos bien medidos, pero no además, con inflación. Pero además, antes pasabas el 80% de tu día haciendo costos. ¿O precios? Sí, precios, pero, o sea, cambiando, ajustando, te llamaban de aumentos. Hoy no ocurre lo mismo. Entonces, estás focalizada en cómo mejorar tu productividad. Bien. Cómo bajar, no sé, costos de producción, cómo mejorar cierto sector de producción. Entonces, de focalizarse en otro lado, lo que sí falta son ventas. Digamos, de alguna manera,
yo creo que ahora empieza a arrancar. También es cierto, a nosotros nos impacta más, quizás en otro país se notaría menos, Claro. Este país no tiene, nuestra población no es muy grande, entonces también ahora empezamos a competir con Brasil. Claro. Se está importando de Brasil los mismos productos, ¿sí? Pero ahora con la subida del tipo de cambio que... Sí, yo creo en nuestro caso, nuestra calidad es superior a la de Brasil. ¿Los motivos? ¿Terminación? ¿Mano de obra? No, sí, la calidad de fabricación es superior, la terminación. Sí. La verdad es que le prestamos atención a cada detalle y se recortan mucho los costos en la fabricación en general para bajar el precio y para competir en el mercado. Sí. No sé, desde bajar herrajes, desde, por ejemplo, no pegar cantos. Hay un montón de cosas que influyen mucho y que yo creo que a la larga, por ejemplo, en este mercado hoy, que la mayoría de mis clientes venden a través de online, a la larga les impacta comprar un producto de inferior calidad en sus reseñas. Entonces, por eso yo digo que es una virtud que de alguna manera siguen eligiendo la producción nacional. Bien, y elegir la producción nacional, tocaste el tema online, así paso con Constanza. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes trabajan en las dos direcciones o la venta online le representó una competencia desleal? No. ¿No? No, o sea, yo, digamos, mis clientes venden, uno de sus principales puntos de venta es online, es una realidad de hoy. No, pero me refiero a ustedes como mayorista. Ustedes como mayorista no ofrecen al canal minorista. No, por eso nosotros no vendemos al canal minorista. Bien, no. perfecto. El canal minorista tiene, o sea, vos pasarte al canal minorista te impacta en un montón de cosas en tu diaria, en tu administración. O sea, la verdad que en nuestro caso, el canal minorista requiere de un montón de gente de contratación. Nosotros tenemos una planta totalmente tecnologizada, pero al 100%. Podemos producir, pero miles y miles de muebles. A ver, discúlpame, hacémela breve para el público. No. Decís, tengo muy tecnologizada. Sí, ¿Cuántos empleados? 35 totales. Bien. ¿Y cuántas máquinas? Un montón. Tengo 3 líneas de producción de 40 metros continua. Ah, muy bien. No, estamos preparados y nos hemos equipado años anteriores para competir con el mundo. No le tengo miedo al mundo. Estás en la gatera esperando poder exportar más. Recontra, sí. Es Bien. así. Muy Eso bueno. es lo que quisiera. Bien, perfecto. Bien. Pasamos acá al lado tuyo. Qué interesante lo que dice, ¿eh? El que se preparó, hoy la está pasando, ¿no? Pero el que nunca se actualizó. No tiene tecnología, no tiene los empleados en negro porque no quiso y todo, bueno, ese lamentablemente la va a pasar mal. Bien, vamos al sector del caucho. Bueno, dijiste tu rubro en particular, vamos a hablar en términos marketineros, es un nicho, ¿sí? Tu rubro en particular, pero bueno, ¿qué es lo que estás viendo? Dijiste, por un lado, neumáticos, ¿cómo viene el tema del mercado de, por ejemplo, del caucho en neumáticos? Bueno, las distintas líneas de productos. Neumáticos no te puedo decir porque no me dedico. Sí. Lo que sí, bueno, Pero nosotros del sabemos... sector no tenés info. No tengo mucha información. Eso tenés que llamar a Patricia Magnati. Sí, sí, ha venido Patricia. Entonces, amiga de ustedes y amiga nuestra, sí. Bueno, en el sector de minería, el caucho y poliuretano está andando muy bien. ¿No? El que aprovechó la oportunidad y se acercó a la minería en el momento que era auge y todo, tiene... En el petróleo, bueno, esperemos que arranque, está bastante parado, entonces ahí toda la empresa que se dedica solamente al petróleo está complicada. Está parado momentáneamente. Sí, sabemos que en diciembre, enero, todos estamos preparándonos para marzo de vuelta y todo. En el sector del agro también hay caucho, ahí estamos trabajando bastante bien. Sí. Así que bueno, yo creo que gracias a el producto que hacemos nosotros es para toda la industria. Entonces, muebles y capaz que hago un burlete para... Entonces, diversificar... ¿Los burletes de heladeras, todo eso hacen ustedes también? No, eso no. Hacemos burletes para que sellan containers o para diques, ¿no? Bien, todo bien. Eso. Entonces, para puertas muy especiales. Entonces, hoy hay que diversificar, ¿no? Hay que vender online y hay que vender grande. Entonces,
Hoy estuvimos en la reunión de la Unión Industrial, bueno, y tenemos varios rubros, ¿no? Sí. Y una de las cosas que se habló es el mayorista, justamente, que por qué no se anima a vender y toma ese nicho también, ¿no? Y bueno, fue toda una conversación. Tenemos mayorista de zapatos, que trabaja con distribuidor, mayorista de... Calzado está preocupado, ¿no? Está preocupado. Entonces, bueno, hoy el argentino es creativo. Bien. Entonces tenemos que buscarle la forma y la vuelta. Vuelvo a repetir, nací dentro de una fábrica. Entonces, a ver, con mi padre y todo, así. Y estábamos ahí arriba y después bajaba. Entonces, yo tengo la seguridad que Argentina va a salir adelante. Y otra cosa súper importante es que bajen los impuestos. Trabajemos todos para que... Pero a ver, vamos breve, ya tengo que cerrar el programa. Sí. Para ambas. ¿Reforma tributaria sí o no? ¿Reforma laboral sí o no? Reforma tributaria, reforma laboral, Sí. de cabeza para que todos podamos competir. Sí. ¿Reforma tributaria sí? ¿Reforma Sí, laboral? ambas reformas tienen que salir, va a ser Bien. un beneficio para todos. Muchas gracias, Sofía. Para terminar, Sí. que todo el Senado y los diputados se pongan la camiseta de Argentina, por favor. Bien. Ustedes, no a mí, escucharon acá las empresarias. Yo me despido de todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Como les digo siempre, este comportamiento vertiginoso que tiene nuestro país. Chau, chau. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina.